Te cuento que estamos muy, pero muy bien acompañados aquí en los estudios de FM Keops con un gran amigo de la radio, de este programa, del enfoque provincial, con todos los temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con cosas importantes de la vida cotidiana, como son distintas coyunturas de emergencias. Y bueno, estamos con Fernando Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Hola, Martín. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás? Hablaba de coyunturas, ¿no? Y hablaba de hipótesis de emergencia, que vos siempre hablás que hay unas cuantas hipótesis de emergencia en materia de zona urbana, en temas domésticos, muy hogareños, puertas adentro, y hoy vamos a estar hablando de algo así, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O de qué te vamos a escuchar? Porque el ilustrado sos vos. No, siempre, bueno, antes de empezar, quiero agradecer a la radio, porque siempre hay espacio en esta radio y en vos que convocás para hablar de prevención, hablar de reducción del riesgo. Y hoy nos toca el llamado enemigo invisible o silencioso. Este enemigo se produce las intoxicaciones del 50% de la población del mundo, produce la mayor causa de muerte por intoxicación en el mundo, y es el monóxido de carbono, que aproximándose la época que ya estamos prácticamente de frío, cada uno empieza a calefaccionarse con lo que puede. Totalmente. Algunos tienen la posibilidad de acceder a artefactos de calefacción y otros buscan otras formas que por ahí terminan siendo más complicadas también. Entonces la idea es poder charlar un poco de cómo prevenir, y en el caso de que tener que recurrir a un artefacto que no sea el de los más indicados, cómo buscarle la manera para evitar morirse a causa de... Formaba parte un poco de un gran capítulo de la historia cultural argentina, ¿no? El tema de cómo calefaccionarse, porque uno se acuerda de distintas instancias, ¿no? De calefacción, y donde esto del monóxido de carbono estaba casi siempre presente, pero es como todo, se subestima o se subestimaba. Entonces las viejas estufas a querosén, por ejemplo, cómo pueden influir en esto, ¿no? Del monóxido de carbono, o no sé si te acordás, ¿se acuerdan por ahí los que escuchan esas estufas que estaban a rueditas, donde salía una pequeña pantallita y lo más importante del espacio es para que entrara la garrafa famosa de gas licuado? Sí. Que bueno, te calentaba, pero yo me acuerdo, te calentaba, pero si te acercaba muy al lado, pero si no calefaccionaba el ambiente, estaba como imagen para mí. Pero sí un montón de modalidades. ¿Cuáles son los artefactos? Y bueno, ni hablar que más en el tiempo vino la moda esta de los tiros balanceados, que me parece son los más riesgosos, que si querés empezamos por ahí. Vamos por donde quieras. Primero definir qué es el monóxido, porque por ahí algunas personas saben y otras tal vez no. Sí. El monóxido de carbono es un gas que tiene la característica de ser inodoro e insípido. Quiere decir, puedo no olerlo, no lo veo y no tiene gusto. Y algunos pueden decirnos que el gas natural sí tiene un olor, que es el que sentimos cuando prendemos una hornalla y no prende. Que le pone un olor artificial. Es un perfume que la empresa, en este caso correspondiente del suministro de gas, le pone como para uno poder determinar cuando hay un escape de gas, una pérdida de gas. Pero ¿qué sucede? El monóxido de carbono es la combustión incompleta de, en este caso, gas natural, puede ser de querosén, puede ser de gasolina, puede ser de carbón. ¿Y qué sucede? Este gas que se da por una combustión incompleta vamos a hablar del gas natural, que es el de los artefactos que vamos a hablar que nos pueden calefaccionar. Después también tenemos los braseros, que en algunos barrios se usan porque no tienen la posibilidad de acceder a estos tipos de artefactos, que después vamos a hablar. Un riesgo colateral que no es tema de hoy, pero puede ser para otro programa, el tema de los incendios. Claro. En casas muy precarias, ¿no? También. Sí. Pero bueno, vamos a empezar por los recomendados. En este caso podríamos hablar de los tiro balanceados. Sí. ¿Por qué tiro balanceado? El tiro balanceado, una vez que se produce la combustión y comienza la llama, comienza el calor, lo ideal sería que los desechos de esta combustión salgan al exterior a través del tiro balanceado. Sí. Diferentes son los tiros naturales, que es la misma estufa, pero que no tiene esa salida hacia el exterior. Pero antes de todo esto, lo bueno sería hablar... Pero casi todos los tiros tienen salida al exterior.
me parece. Los tiros balanceados tengo en mi casa. No, los tiros balanceados son Sí. salidas al exterior. Sí, los sí, que sí. no son salidas al exterior son esas estufas que tienen la pared y que no tienen la salida. Ah, claro, ¿Se claro. entiende? Sí, que a eso le llaman... Tiro claro, natural. Tiro natural. El sí. natural es hacia adentro. Sí, sí, sí. sí, ¿Qué sucede? Como todo, lo ideal es prevenir, no Mm. llegar al momento. Entonces, como medida de prevención, lo primero es que si tengo que instalar un artefacto y tengo la posibilidad de llegar a un tiro balanceado, mejor. Mm. Si no llego al tiro balanceado, seguramente que voy a tener que buscar las otras opciones. También hay que aclarar esto, ¿no? Que en términos, más con esto de los aumentos de tarifa y demás, el tiro balanceado suele ser uno de los más económicos, ¿no? Aunque bueno, no hay que, digamos, tirar Algunos manteca al dicen- techo, pero si uno regula bien, es decir, pegar una buena calentada al principio y después bajarlo a pilotos y mantener más Puede o menos andar. cerrada la habitación, puede andar. Puede andar acá. Algunos dicen, y puede ser que sea, que como el tiro balanceado, un porcentaje del desecho lo tira al exterior, Mm. calienta un poco menos que el que no tiene la salida exterior, pero eso va hacia adentro, y ese es el monóxido. Es un desperdicio muy agradable para el tema de la vida, pero de la no de la vida. billetera. Ahí te gustó. Bueno, pero prefiero que Sobre todo la vida. Pero ¿Dónde por la, eso... ¿dónde la gastás? Sí. No, pero por eso, medidas de prevención. Sí. Medidas de prevención a la hora de elegir un artefacto, Mm. primero y principal, tiene que ser colocado por un especialista en la temática. Totalmente. Gasista matriculado. Un gasista matriculado. ¿Y cómo, autorizado por, en este caso, por la Camusi. empresa Camusi. cómo me doy cuenta si es matriculado? Puede ser la pregunta. Pidiéndole su credencial. ¿Está bien? Ajá. Porque yo te puedo decir soy matriculado y tal vez puede pasar que no. Digo yo, en la página, pues yo me acuerdo, algunos amigos tenían Camusi, pero debe haber en la página de Camusi el listado de los gasistas matriculados. Seguramente. Esa es otra O opción. poder llamar a Camusi para preguntarle dónde me constatar puedo hacer de ese la listado veracidad. para saber si es matriculado o no. Porque Exactamente. puede pasar que, qué sé yo, que hayan dejado de cumplir algún requisito, los hayan dado de baja en el listado. Exactamente. ¿No? La idea es la colocación del artefacto, la revisación o la modificación hecha por un gasista matriculado. Mm. Eso es lo que nos va a dar la garantía de que esté bien hecho. Sí. En segundo lugar, una vez que voy a colocar el artefacto, voy a ser asesorado por el especialista, porque no puede colocar ningún artefacto que no esté dentro de las condiciones de seguridad. También tiene que estar dentro de las condiciones de calidad del artefacto, porque después él informa qué es lo que hace, tanto si lo coloca. Ah, eso no lo sabía. Exactamente. Tiene obligación de Él informar. tiene que informar a la empresa correspondiente dónde está el artefacto, si tiene las ventilaciones correspondientes. No sé si alguna vez tuviste la posibilidad de ver cuando van a hacer la habilitación de una casa, tiene que tener las rejillas de ventilación, el artefacto no puede estar al lado de una corriente de aire directa que tenga riesgo de apagar la llama. Sí, yo hace tanto que los puse que la verdad que Bueno. no me acuerdo, pero es La- posible. La que haya instalación pasado del algo así. gas tiene un sentido de prevención y de calidad. Entonces, Sí. eso, quien va a ser el que lo va a aprobar es el gasista matriculado, Sí. que va a enviar hacia la empresa Tiene que correspondiente. hacer los planos, el recorrido de caño, todo. Exactamente, para entregarlo. Pero después puede existir la posibilidad de que quieras modificar el lugar. De donde Sí. vos tenés la estufa acá, la querés poner en otro lado. Él es el mismo que va a hacer la modificación y que va a informar. Tiene que ser el mismo. No sé si la misma persona, pero Tiene sí que un ser un gasista matriculado. matriculado que esté al tanto de todo esto. Y tiene que denunciarle a Camusi, mire que vamos a correr el caño 10 metros a la derecha. Informar las acciones que se hacen sobre la propiedad. Qué importante eso, la verdad que no. Claro, pero como refrescar por ahí a ese- veces esos parece temas. ser un poquitito más complejo en el accionar del Porque día a de paso día, la gente toma conciencia de lo delicado del tema, ¿no? es delicado. Me parece. Por ahí uno, para no hacerla tan complicada, llama a un amigo, un conocido que más o menos se da maña y después tenemos un problema. Sí, tenemos, sí. Pero bueno, vivimos un ritmo acelerado y como Atalo vos, con alambre, como dice Copani, ¿no? como vos Exactamente. dijiste, la plata al lado de la vida no tiene sentido. Acá, Obvio. por ahorrarte un poquito más, por ahí se te va la vida. Entonces Sí. la idea es, busquemos la posibilidad de hacer las cosas lo mejor posible con un artefacto. Si llego al tiro balanceado, bien, si no haré el otro, pero que esté instalado, analizado o modificado por un matriculado. Sí. ¿Por qué digo verificado o controlado? Porque lo ideal sería no llegar al momento de tener que prender estos artefactos para luego ver si fallan o no. Antes, una vez por año, antes de comenzar a utilizarlos de nuevo, sería bueno que los que los revise el gasista matriculado. Sí, eso a veces incurrimos en esos temas de Porque no- dejarnos estar, pero hay que hacerlo. No, tenés razón. nosotros, los argentinos, debemos reconocer Sí. que no prevalece en nosotros la prevención. Nosotros vamos a ver Pero si vos, está pasa. bien, vos decís una vez al año que hacerlo. Antes de Yo diría que era utilizarlo. cada una cantidad de años. Antes de utilizarlo, primero y principal, porque pueden estar obstruidas ciertas
La salida de los tiros, que es importantísimo. Y bueno, ahí estamos, porque si nosotros dijimos que el tiro balanceado es aquel que lleva el combustible incompleto hacia afuera, o los desechos del gas, si está obstruido la salida, eso va a ir hacia adentro. Para ubicarnos, las salidas son esas que tienen formas de latitas grandes o cilindros metálicos caladitos, que están en las partes exteriores del perímetro de una vivienda. Esa puede ser una, después puede ser una tubería que tiene una salida a 4 vientos, cualquiera sea, se pueden obstruir por suciedad que se va acumulando, por polvo, se puede obstruir porque un pájaro... Bueno, hubo casos de alguna ropa desenganchada de una soga que ha terminado tapando esa salida, y hubo casos fatales. Cualquier obstrucción puede traer complicaciones adentro. Entonces la idea sería que al instalarlo un gasista matriculado y al verificar año tras año, un gasista matriculado que vea que esté bien la salida, que esté bien cómo está quemando o cómo está combustionando. ¿Por qué? Porque una cosa es la llama azul, con puntitas claritas, que es la que tenemos que ver, y otra cosa es la llama amarillenta anaranjada, que es la que está con este tema del gas del monóxido de carbono. Cuando es así es porque está alargando mucho monóxido. Hay que revisarlo, está alargando monóxido, cuando es amarilla o anaranjada. Si es azul, está quemando bien y no tira monóxido. Bueno, o lo tira para afuera. Una evaluación nuestra, de uno que no es un especialista en la temática, la llama tiene que ser azul. Perfecto. Si la llama deja de ser azul y empieza a ser amarillenta o anaranjada, ya estamos con una mala... Esa combustión está incompleta y está expulsando monóxido de carbono. ¿Está bien? El monóxido de carbono es mortal en elevadas concentraciones en el aire. Mínimas concentraciones hay hasta en el aire que respiramos. Se dispersa, Exactamente, pero en elevadas concentraciones es complejo. Entonces, instalar, verificar por gasista matriculado, la llama color azul. La llama color amarilla naranja es peligrosa. Otro tema es ver que no tenga explosiones esa llama, o que cuando prendemos la hornalla no se prenda incompleta. Tiene que prender en su totalidad y de color azul. Sí, una vez prende queda incompleta, pero después como se completa... Va sola, y a veces no va. A veces le faltan 2 o 3. Nos quedamos tranquilos, le faltan 2 o 3 y nos va a prender. Exactamente, ahí tenemos una problemática. Entonces, la llama tiene que ser azul, con puntitas transparentes. Si es de otro color, necesita ser verificada. Debe ser continua, no debe producir explosiones. Todas esas causas serían, bueno, prevenirlas, y antes de prender los artefactos que sea revisado por el gasista matriculado, porque una vez que ya empezó el problema, o por ahí el problema es elevado, o por ahí la dejamos pasar y después tenemos la problemática de la que vamos a empezar a hablar un poquito ahora, de cómo son los síntomas de que nos podemos intoxicar o envenenar. Sí, vamos a comentar, ¿no?, que estás escuchando a Fernando Carlos, especialista en reducción de riesgo, también de la ONG Resguardar. Nos viene ilustrando sobre un montón de cuestiones, ¿no?, de hipótesis de riesgos, tanto en zonas urbanas como en cuestiones muy domésticas, como la que estamos hablando ahora, del monóxido de carbono. Sí, Fernando, te seguimos escuchando. La llama azul, no naranja ni amarilla, no explosiones y una llama continua. Todo lo demás acredita a una verificación por el gasista matriculado. Algo importante a saber es que no debemos calefaccionarnos ni con el horno ni con la hornalla. ¿Por qué? En este momento se están escuchando muchas amas de casa que seguramente, me animo a decir que un alto porcentaje lo hace. Pones la pavita y dejas que quede. Incluso en mi casa también lo hemos hecho. Lo ideal sería no hacerlo, y vamos a ver el por qué. ¿Por qué me dicen que no? Hablamos de una calefacción con tiro balanceado que expulsa sus desechos hacia el exterior. Hablamos de que vamos a hablar de que si la calefacción no es tiro balanceado, son las estufas que no tienen la salida hacia el exterior, esas necesitan de una ventilación. Perdóname que te corte, Fernando. El último momento que se confirma, Miguel Pichetto, senador nacional, acepta la candidatura a vicepresidente de Macri. Atención, están todas las cartas echadas en la mesa del póker o del truco, lo que quieras decir, del juego político más importante del país, que se va a estar dirimiendo en las PASO y en las generales. Reiteramos, entonces Miguel Pichetto será el candidato a vice de Macri. Lo está dando un canal de televisión, TN, pero hasta ahora todo va tomando su ritmo y se va encadenando, ¿no? De lo que era un rumor, de que pensaba, después que ofreció, y ahora que estaría aceptando. Lo vamos a dar seguro. Vamos a dar la fuente TN dice que Pichetto ya es el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Fernando, perdóname. Bien.
Continuamos. Continuamos. Si la estufa no tiene tiro balanceado, el calefactor no tiene tiro balanceado, lo que quiere decir es que eso que tendría que expulsar al exterior está yendo hacia adentro. Entonces la idea es, si tengo este tipo de artefactos que no son tiro balanceado, que son tiro natural, debo tener una ventilación en el hogar o en el lugar donde esté colocada la estufa. ¿Por qué? Porque además de que el calor nos quita parte de oxígeno, pequeñas cantidades de monóxido, en vez de ser expulsadas hacia el exterior, están hacia adentro. ¿Está bien? Eso es lo que provoca el horno. Lo que provoca el horno, el horno te baja o sea, lo que me estás diciendo es que, por ambiente. ejemplo, cuando estamos cocinando con horno, deberíamos estar abriendo una mirilla, una ventanita o algo Siempre así. Tenemos que tener una sobre todo en el ventilación. lugar donde estemos con el horno. Exactamente. Yo te digo, estoy en una cocina reducida en el horno. Bien. Después tengo algo ampliado al fondo. El horno es para cocinar, sí. Las hornallas son Pero para ¿sabes cocinar. qué? ¿Cómo calefacciona el horno? Bueno, sí, es ¿por qué te hermoso. calefaccionan tanto? Porque generalmente nos encerramos, prendemos la hornalla o prendemos el horno, queremos calefaccionar, bajamos los contenidos o los niveles de oxígeno en el aire, porque el calor contrarresta contra el oxígeno, y a su vez estamos enviando pequeñas cantidades de monóxido de carbono. Pero si está cerrado, esa concentración se eleva. Y ahí ya entramos en un riesgo, porque falta oxígeno y hay expulsión de monóxido. No sé si me Pero seguís. tenés que estar cocinando 8 horas como para que te pase algo, ¿o no? Según si el artefacto lo hiciste verificar ese año. Por ahí tenés un artefacto que lo colocaste por una persona que no fue gasista matriculada, que no lo verificaste nunca más y estás haciendo eso. Entonces, vos mismo estás potenciando el riesgo. Perdóname porque... No, te pregunto porque de tiro balanceado conozco casos, de estufas, braseros, no conozco accidentes de intoxicación por horno. Pero no, todo es posible, sí. Escuchemos los consejos. Tal vez te fuiste a dormir, tenías un escape de gas en el horno. Me imagino para casos monoambiente, por ejemplo. Que prendido un horno, vos imaginate, cuanto más chico sea el espacio y más calor generes, menos oxígeno para consumir. Un espacio que no esté ventilado, con la acción del calor que te consume el oxígeno y el monóxido que te envenena, vos te estás exponiendo. Vos, si querés, podés andar en moto sin casco, pero los riesgos los asumís vos. No, totalmente. Acá lo que debemos recomendar es que aquellas calefacciones que tengamos que no sean con salida al exterior, tiro balanceado, cuando estén adentro de un ambiente, cuanto más pequeño es más riesgoso, debe haber ventilación, debe haber ingreso de oxígeno. Lo mismo que vos me decís, yo tengo una pequeña estufita adentro del baño, entonces yo te voy a decir, mira, deja un poquito la ventana abierta. No, porque me estoy bañando. Si prendo la estufa es para calefaccionarme, vos me decís que deje el agua, el vapor del agua, el calor que expulsa el agua, la calefacción de esa estufa que no es tiro balanceado, y ni hablar una infrarroja, las estufitas infrarrojas, y no hay ingreso de oxígeno, eso es un riesgo potencial. Te estás sacando el oxígeno que necesitas y le estás metiendo... ¿Y el vapor del agua te quita oxígeno? Y el vapor del agua contrarresta el oxígeno del aire, H2O. Qué grande. Todo tiene base científica acá. Pero claro que sí. El problema está en que yo entiendo a la gente cuando yo les digo, miren, no, si tenés una pequeña pieza y la querés calefaccionar y no es tiro balanceado, tenés que dejar un poco abierta la ventana. Pero ¿cómo la voy a dejar abierta? Totalmente. Si quiero, bueno, pero porque vos tenés pero abrís de manera tal que tampoco que te va a provocar un enfriamiento tipo Polo Norte. Que ventile. Las concentraciones de oxígeno en el aire aproximadamente son del 21%. Nosotros necesitamos aproximadamente eso, que el calor me lo va a ir bajando, y si yo le mando el monóxido de carbono va a ser una mezcla media complicada. Por eso generalmente hay casos de muerte cuando nos vamos a dormir, porque cuando vos estás despierto los síntomas los empezás a sentir. Es muy parecido a un síntoma de una gripe fuerte. Claro. Vos te sentís un poco mareado, te duele la cabeza, tenés confusión, entonces instantáneamente lo que haces es salir a ventilarte y abrir las ventanas, ventilar, porque seguramente que hay algún artefacto que está expulsando monóxido. Después vas, apagás el artefacto o la llave general. No se puede convivir con elevadas concentraciones de monóxido de carbono. Eso está claro. Entonces, tiro balanceado expulsa hacia afuera. El tiro natural es hacia adentro y debe haber ventilación. No se recomienda calefaccionarse ni con el horno ni con las hornallas. La calefacción debe ser a partir del calefactor. Teóricamente el horno y las hornallas son para cocinar. Y después me pueden decir también, y no tenemos la posibilidad de acceder ni a un tiro balanceado ni a una estufa de tiro natural, y tenemos que recurrir a un brasero. Esto pasa. El brasero aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque el brasero es el que más eleva los niveles de monóxido de carbono en el ambiente, y a su vez consume obviamente el oxígeno por el calor, pero esa llama que produce
generalmente las personas se lo aproximan si están comiendo cerca de la mesa, Sí. o si van a la pieza, dentro de la pieza. Porque es como focalizado el calor que larga, ¿no? Es un calor más... Es lo mismo que si te haces un fuego en la cocina de tu casa. Obviamente que vas a tener calor, pero tenés que evaluar que está el monóxido, que estás consumiendo el oxígeno y que este monóxido es con mayor elevación. Entonces la idea es, si no te queda otra que tener un brasero para calentarte, porque no tenés la posibilidad de acceder a otra, primero y principal, dejar el espacio ventilado, tiene que haber ventilación, tiene que haber ingreso de oxígeno, y a su vez no colocarlo cerca de paredes, ni cortinas, ni nada que pueda ser combustible para el fuego. Totalmente. La pared... Sí, ese es otro tema, yo lo quiero recordar para otra Bien, ocasión, bien, ¿no? bien, El tema bien. de los riesgos de incendios y demás. El tema. Bueno, ¿y qué pasa? Porque esto es lo más difícil, ¿no? Entramos en riesgo por el tema de que, bueno, tiro balanceado, una estufa y demás. ¿En qué probabilidad se zafa de eso? Sobre todo cuando uno está durmiendo. ¿Del monóxido de carbono? Sí. Depende de las concentraciones de monóxido de carbono en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que recomendar es aquellas calefacciones que no sean tiro balanceado, cuando me voy a dormir las tengo que apagar. Bueno, eso es importantísimo. Tomen nota, por favor. Y pero no las quiero apagar. Más vale, apaguemos y ventilemos un poquito, después cerremos para mantener el poco calor que queda. Si es tiro balanceado y colocado por un gasista matriculado, no debería haber problema. Tendrías que tener problema. Sí. Si no es tiro balanceado, a la hora de irte a dormir, deberías apagarla. Y en el caso de que no la querés apagar, porque si no, también existe el riesgo de hipotermia, si vos no tenés calefacción, tengamos algo abierto. Tenés que dejar el ambiente ventilado. Y las estufas que no tengan tiro balanceado no son recomendables en pequeños ¿Y hay ambientes. algún estudio respecto de cuánto deberíamos tener abierto para que entre cuánto oxígeno? Porque yo no sé, yo tengo una ventana en la pieza. Sí, Tengo que abrir apenas, mucho. Sí, no hay un porcentaje estructural porque depende del tipo de la ventana, si es la puerta, con que dejes 5 centímetros vos ya... O sea, en este caso tener un agujerito en el vidrio garpa bien. Pero acá... que más vale sufrir el chiflete. O no, compensar, porque también uno se va dando cuenta que los ambientes, si vos en ese horno o en esa... hornalla que dejas prendida, si vos te quedas un rato largo y tenés todo cerrado y el ambiente es pequeño, vos empezás a sentir el ambiente pesado. Vos sabés que el oxígeno del aire, nosotros tenemos alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21%, 21-22% de oxígeno, después tenés gases y dióxido de carbono, según la contaminación ambiental del ambiente va a tener 0,05. Entonces, mientras nosotros mantengamos esos porcentajes, estamos dentro de lo que vivimos en el día a día. Cuando vos empezás a elevar el nivel de monóxido de carbono, porque también hay detectores de monóxido de carbono, pero ¿qué pasa? No debes confiarte en eso, porque vos lo estás tomando en un momento indicado. Después, cuando parás, si el monóxido sigue expulsándose, los niveles de monóxido siguen creciendo en el ambiente. Entonces, y no debemos porque vos me decís, y bueno, yo no conozco mucha gente que haya muerto, pero ¿qué sucede? Si sabemos que es el 50% de las intoxicaciones en el mundo, y es la mayor causa de muerte por intoxicación en el mundo, algo está pasando. Sí. Para ir cerrando, Fernando, porque nos quedamos sin tiempo, no, estamos agradeciendo a las autoridades de FM Keos, ¿no? Unos minutitos más. El tema que quería reiterar, las probabilidades con el tema de la concentración de monóxido, que viste que a mí como periodista me ha tocado cubrir, ¿no? Casos en los cuales algunos zafan y otros directamente ni siquiera se dieron cuenta y se quedaron... después de dormir, perdieron conciencia, murieron. Sí. Pero está el caso de que alguien a último momento pudo ahí manotear una puerta, abrir, tener probabilidades. ¿Qué se puede decir al respecto? El monóxido de carbono es mortal. En niveles elevados en pequeños ambientes. La concentración va a depender del tamaño del ambiente y de la ventilación que tenga y el tipo de calefacción. Y la capacidad pulmonar de la víctima. Sí, también ahí es muy relativo. Eso es lo difícil, que por ahí es que los chiquitos son las primeras víctimas. Claro, lamentablemente. Los chiquitos o son las áreas vulnerables, los chiquitos son los más grandes, o los ancianos, porque los ancianos. La capacidad respiratoria va a ser más vulnerable, pero la realidad es que el enemigo invisible es mortal para todos. Las elevaciones, las concentraciones elevadas es complejo, por eso, y no debemos dejar de decir los números de Camusi, que es muy importante. Sí. Hay una persona muy apasionada de este tema, que es Sergio Felice, que trabaja en Camusi y está abierto a la comunidad para capacitaciones. Sí. Existe un plan
de prevención. En algún momento podríamos hacer un duplex con este muchacho, ¿no? Sí, claro que sí, Sergio. ¿Cómo no? Es un apasionado de la temática. Tarea para el hogar, para Fernando Carlos, si quiere seguir viniendo acá. Y no me venga sin un duplex con Felices. No, y es más, salimos y lo llamamos, pero es muy importante también a la hora de cuando vamos a hacer alguna modificación en la vereda o alguna extracción de árbol, o queremos colocar un árbol o una cazuela o algo, es importante antes de hacer eso llamar a Camusi, que es la empresa que tiene los mapas, porque muchas veces algunos se mandan a hacerlo y tenemos problemas con la... Y cortamos caño. Bueno, nos van a terminar echando. Bueno, 0810 666 0810 o 0800 666 0810 Camusi, teléfonos de emergencia, utilizarlos a conciencia ante cualquier problemática de este tipo. Fernando, muchísimas gracias y bueno, convocado ya para el martes que viene, con alguna temática. Vamos a ver si se puede venir el hombre. No, si no es con esto, con otros temas. Bueno. Podría ser del incendio, podría ser alguna otra cuestión.